En One Piece hay personajes que cargan cicatrices visibles, espadas rotas, cuerpos marcados, promesas hechas a gritos. Pero Sanji no grita, él más bien calla. Y ese silencio es muy importante, porque no todos los miedos hacen ruido. Algunos se esconden en decisiones pequeñas, en sonrisas forzadas o en sacrificios que nadie pidió. Sanji no tiene miedo de morir. Eso lo hemos visto demasiadas veces. Lo que Sanji teme es quedarse y descubrir que, si no cocina, si no pelea, si no protege, ya no hace falta. Ese es su verdadero miedo. Y cuando lo entiendes, Sanji deja de ser solo el cocinero y se convierte en uno de los personajes más humanos que escribió Oda. Soy Fireslayer 91. Hablemos de Sanji. El Germa no es solo un reino, es también una idea. La idea de que el valor de una persona se puede fabricar, se puede optimizar, corregir, desechar. George no quería hijos, él quería tener armas. Por eso Sanji no falla cuando es débil. Falla porque siente. Cuando llora, cuando duda, cuando se preocupa por otros. Y en un mundo que solo respeta la fuerza, sentir es un error imperdonable. Pero ahí aparece Sora. Sora no intenta hacer a Sanji más fuerte, intenta salvar algo más frágil, su humanidad. Ella toma una droga sabiendo que va a morir, no para ganar una guerra, sino para que su pequeño hijo pueda sentir culpa, compasión y amor. Desde el humanismo, esto es clave. La dignidad humana no está en la utilidad, sino en el simple hecho de existir. George quería resultados. Sora quiso un hijo. Sanji no es humano por accidente. Es humano porque alguien apostó por eso, aunque le costara la vida. Cuando Seth rescata a Sanji, no lo hace para hacerlo fuerte. Eso es importante de entender. Seth no le promete que el mundo será justo, no le promete éxito, no le promete gloria. Solo le enseña cómo no perderse. Cuando Seth se corta la pierna, no hace un discurso heroico, no busca ser recordado, simplemente decide que un niño debe vivir. Ahí Sanji aprende algo fundamental, que el amor verdadero no exige pago. Seth le hereda su código. Un cocinero nunca deja morir de hambre a nadie. Nunca se patea a una mujer. No porque sea conveniente, sino porque hay líneas que, si se cruzan, te rompen por dentro. Aristóteles decía que la virtud se aprende por el ejemplo, no por imposición. Seth no obliga a Sanji a ser bueno, simplemente vive siendo bueno frente a él. Por eso, la caballerosidad de Sanji no es una regla absurda, es una memoria. Romperla no sería perder una pelea, sería traicionar al primer hombre que lo vio y decidió cuidarlo. Sanji rara vez ocupa el centro de atención, y no porque no pueda, sino porque no se permite hacerlo. Por ejemplo, en Alabasta, como Mr. Prince, se mueve desde las sombras, engaña, rescata, soluciona, pero también desaparece. Nadie lo aplaude, y eso está bien para él. Porque Sanji aprendió algo peligroso, que su valor está en resolver problemas, no en ser visto. Marco Aurelio decía que la virtud no necesita testigos, y Sanji vive exactamente así. Pero también hay una herida ahí, porque cuando solo existes siendo útil, empiezas a desaparecer incluso cuando podrías quedarte. Sanji se vuelve indispensable,
y al mismo tiempo invisible. Zoro y Sanji siempre compiten, pero no lo hacen solo por fuerza. Compiten por forma de vida. Zoro por su lado acepta el dolor como disciplina. Sanji, por el otro, lo acepta como precio. Zoro se rompe para hacerse más fuerte y Sanji se rompe para que otros no lo hagan. Nietzsche hablaba del riesgo de endurecerse tanto que uno olvida por qué empezó a luchar. Zoro camina al filo de ese riesgo. Sanji se queda del lado humano. Es por eso que Luffy necesita a ambos. Una espada sin corazón es peligrosa, pero un corazón sin defensa no puede sobrevivir. De niños, admiramos a Sanji porque pelea, porque cocina, porque siempre aparece cuando todo va mal. Pero de adultos, Sanji inquieta, porque empezamos a reconocer el peligroso patrón. Sanji es el que siempre está disponible, el que siempre resuelve, el que siempre cuida, el que siempre sonríe, incluso cuando todo está mal. Y con el tiempo, entendemos algo incómodo. Ese tipo de personas casi nunca sabe descansar. Sanji no se permite ser una carga. No sabe pedir ayuda sin sentirse culpable. No sabe quedarse quieto cuando alguien más sufre. Es noble, es de buen corazón, pero en el fondo aprendió que su valor depende de su utilidad. Y muchos adultos viven así. Personas que no saben quiénes son cuando no están siendo útiles, que sienten ansiedad cuando todo está en calma, que confunden amor con sacrificio constante. Sanji no busca aplausos, pero sí necesita algo más peligroso: sentirse necesario. Y ahí está la herida peligrosa. Porque cuando el mundo ya no te necesita, cuando nadie pide nada, aparece el vacío. Pero no el vacío del fracaso, el vacío del silencio. Incluso sus rasgos más incómodos, su exageración, su búsqueda torpe de atención, su afecto desbordado, pueden leerse desde aquí. No como una perversión sin sentido, sino como el lenguaje emocional de alguien que nunca aprendió a recibir cariño sin dar algo a cambio. Sanji no fue criado para ser amado, fue criado para servir. Por eso, Whole Cake importa tanto, porque Luffy no le pide nada. Luffy no le exige que cocine, no le exige que pelee, solo le pide que se quede. Y en ese acto tan simple, pero tan devastador, Sanji enfrenta la pregunta que muchos adultos evitamos. Si no hago nada, ¿aún me querrías? Sanji representa el miedo de quienes crecieron demasiado rápido, de quienes aprendieron a cuidar antes de ser cuidados, de quienes nunca se dieron permiso de ser frágiles. Y quizá por eso nos duele tanto, porque Sanji no es solo un personaje bien escrito, es un espejo. Y a veces, crecer no es volverte más fuerte, es aprender que no tienes que ser tremendamente útil para merecer un lugar y amor. Y aquí es cuando caemos en cuenta de que Sanji nos deja una pregunta muy incómoda. ¿Quiénes somos cuando no estamos ayudando a nadie? ¿Seguimos valiendo cuando no somos útiles? Y es que tal vez crecer no sea dejar de sacrificarnos, sino aprender que no tenemos que ser tremendamente útiles para que nos quieran. Si este video te hizo pensar, si algo de Sanji te dolió o si One Piece te acompañó en algún momento difícil, así como a mí, porfa, dale like y suscríbete. Cuéntame en los comentarios qué parte de su historia conectó contigo. Y es que aquí, en Fire Slayer 91, no analizamos personajes por moda. Aquí hablamos de eso que nos duele. Gracias por quedarte.